sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, dice, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestros padres, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Y nosotros no, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Vamos. Y cementera, se quedó dormido el de la pantalla. Moramos pues en tiendas, hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras. Hace la pregunta, ¿cierto? Dijo o dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, la cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oh, gloria al Señor. Oramos. Padre, háblanos por esta palabra. Es una palabra, Dios mío, que sin lugar a duda nos va a hacer crecer más espiritualmente, y que realmente algo maravilloso tú quieres de nosotros, que es la obediencia. Por eso, Padre, háblanos, que tu pueblo oye, y pone un corazón atento a tu palabra, Señor, hambriento, sediento de ti. Señor, reprendemos todo espíritu antagónico, Señor, todo espíritu contrario, hechicería, brujería, Señor, y todo lo que tenga que ver con las tinieblas, Señor, es atado, echado fuera, porque queremos habitar, vivir contigo en tu gloria, Señor. Como decía Moisés, muéstrame. ¿Cierto? Que tenía una familia y era un hombre que sí sabía
lo que era obedecer a Dios. Amén. Que era obedecer a Dios. De hecho, él mismo, como usted leyó ahí, le entregó principios a su familia. ¿Cuántos quieren ver o tener una familia obediente? Amén. Para tener una familia obediente, primero tengo que ser obediente. Amén. No puedo pretender tener una familia obediente si yo soy desobediente. Amén. Entonces, si usted está formando su familia, si usted está criando nietos, entonces, primera cosa, debo ser un modelo de obediencia. Amén. La obediencia se aprende. Amén. La palabra dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Se aprendió la obediencia. El Señor en todo obedeció al Padre, porque tuvo que de chiquitito aprenderlo. Él vino a obedecer, pero también no se salió del carril de la obediencia, sino que siguió. Amén. Entonces es importante poner oído, atención a lo que es la obediencia. Amén. Qué importante es obedecer a Dios. Punto uno. Amén. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Entonces, qué importante es creer en Dios. Amén. ¿Qué significa esta palabra obediencia? Yo lo busqué según la Wikipedia y también lo busqué según la RAE. Primero veamos lo que dice Wikipedia de esta definición de obediencia. Dice que significa, esta palabra es en latín, dice obediencia, que quiere decir obediencia, en latín, ¿no? Obediencia, indica el proceso que conduce de la escucha, o sea, de escuchar atentamente la acción, ¿cierto? Atentamente lo que se me está diciendo. O sea, una persona que no escucha, no obedece. Amén. Esto tiene que ver lo que dice este diccionario, que es importante la escucha. ¿Ah? Muchas veces los papás les decimos a los hijos, ¿escuchaste? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Ah? Les decimos, porque parece que nos escuchan, pero no hacen. ¿Ya? Y ahí hay un problema. El problema que tienen los profesores hoy en día con los alumnos, ¿cierto? Parece que escuchan los alumnos, pero no escuchan. Entonces, el tema es que la obediencia va muy de la mano con el escuchar. Amén. Entonces, tiene que ver con la acción, que puede ser duramente pasiva o también exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud interna, ¿cierto? De respuesta. Esto es lo más o menos lo que quiere decir este diccionario. O sea, usted está escuchando, ¿cierto? Una orden y la está procesando internamente, y ahí usted está viendo si la obedece o no. O sea, puede ser un acto interno, pero también puede producirse algo como resorte, que la escucho y la obedezco inmediatamente. ¿Ya? Según la RAE dice, es un verbo irregular, se conjuga como agradecer. Miren lo que dice. O sea, la obediencia se conjuga como agradecer. Diga conmigo agradecer. Entonces, esto es lo que dice la RAE. Dice que se conjuga como agradecer, con el sentido de cumplir. No tiene otro sentido. Amén. Con el sentido de cumplir o llevar a cabo lo que dicta. ¿Qué cosa? Una orden, una norma, ¿cierto? O un impulso. Entonces, ahí entendemos varias cosas, porque ¿por qué hiciste esto? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Si nadie te dijo que lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? ¿Obedeció a qué? A un impulso. ¿Alguien me está escuchando, no? Entonces obedeció a un impulso, obedeció a algo que no le dijo Dios, que no le dijo el papá a la mamá, sino que fue algo interno, algo que lo llevó a hacerlo. Y ahí están los peligros a veces, ¿cierto? Ahí están los peligros, porque dice, cuando han entrevistado al que asesinó, al que mató, dicen, no, alguien me dijo que lo hiciera. Después dice, fueron voces demoníacas. ¿Entiendes? A veces obedecemos lo que no tenemos que obedecer.
Por eso que la obediencia en la RAE no la encierra solamente en una orden, sino que también dice hay orden, ¿cierto? Una orden, una palabra que te dice hacer algo, pero también hay una norma, ¿cierto? Están las leyes, lo establecido, amén, pero también están los impulsos. Los impulsos, por eso que de repente hay problemas matrimoniales, hay problemas familiares, hay problemas en varias índoles por lo mismo, porque no entendemos bien el concepto de lo que es la obediencia y hacemos cosas que después nos tenemos que retractar y arrepentir, ¿ya? Por eso que hay que definir bien qué es lo que es. ¿Es realmente una orden? ¿O es realmente un mandato, una norma o es un impulso mío? ¿Qué es? Amén. ¿Alguien trajo su oído? La obediencia va de la mano con el escuchar. Entonces yo veo el capítulo y veo que aquí hay un papá que se llama Recab, ¿cierto? Y que él dice, basado en el contexto en el cual se estaba viviendo, dice a sus hijos, en este caso a Jonadab, ¿cierto? Que no viva, no habite, no haga casas, no edifique, no plante viñas, no haga cementera. Cementera quiere decir no haga una chacra, no haga, o si usted tiene una parcela, lo primero que piensa es sembrar. Porque dice, si siembro no salgo a comprar. Entonces aquí tengo la lechuguita, aquí tengo la selga, tengo el cebollín, tengo el ajo. Entonces la gente dice, voy a hacer una cementera. La cementera es hacer algún plantío, un terreno y prepararlo para sembrar. Entonces dice, no hagas cementera, no plantes viña, no edifiques casa, sino que tu forma de vivir va a ser una manera de que tú vas a estar en tiendas. O sea, vas a vivir en carpas. Pero el contexto en sí era porque estaba inmerso todo lo que era la adoración a Baal, todo lo que era cómo tenía el engaño, ¿cierto? Cómo Baal y todos estos demonios, acuérdense que Baal, el príncipe de los demonios, todo lo que tenía, cómo tenía envuelto a la gente espiritualmente, entonces los tenía esclavos. Y Recab tenía una visión de esto y decía, no, mi familia no va a participar de eso. Mi familia no va a adorar a Baal. Mi familia no va a adorar a demonios. Entonces, la actitud de Recab es una actitud muy radical, porque él quiere guardar a su hijo, pero también a sus nietos. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con mi mami y mi mamá ya ahora está en una condición donde ella puede ver a tataranietos. O sea, tiene bisnietos y esos bisnietos ya tuvieron hijos. Entonces ahora ya le estábamos, ella puede decir yo soy tatarabuela, algo así, ¿o no? Entonces hay varias generaciones que se van dando y que usted puede verlas si el Señor le alarga los días de vida, ¿cierto? Entonces, pero el tema es, ¿cómo puedo plasmar en mi familia? ¿Cómo usted puede plasmar en su familia la obediencia? ¿Cómo podemos hacer y estar confiados, tranquilos, que aunque yo este mensaje lo hablé el jueves, pero el Señor me inquietó tanto que lo hablara hoy día y le puso algunos ingredientes más el Señor. Porque realmente es importante empezar el año en obediencia. Porque le puedo preguntar, ¿cómo entregó el año? ¿Lo entregó en obediencia o en desobediencia? El silencio. ¿Cómo entregamos el año al Señor? Ahora, alguien dirá, pero pastor, no hay para qué entregar ni empezar el año, total, en la vida que continúa. También lo recibo, pero ¿cómo está tu vida? ¿Está en obediencia o está en desobediencia? Es importante, si el Señor nos da un inicio de año, ¿cierto?
que pareciera cada vez que cumplimos un año, pareciera más terrorífico que el que se fue, porque, hermano, estos años se vienen como a cabo de mundo, como fin del mundo. Porque estamos en una situación donde en cualquier momento nos vamos con el Señor. Entonces, tomo esta palabra y el Señor me dice, no te establezcas, no pienses como piensa el mundo. No pienses y no tengas la mentalidad mundana. El Señor reconoce que hay un príncipe de este mundo que es Satanás, el diablo, y que tiene embaucada la mente de las personas y que los tiene con un espíritu de materialismo horriblemente horrible. Hermano, es asqueroso lo que el diablo ha sembrado en la mente de las personas. Es asqueroso lo que el diablo ha sembrado también en los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, hay cristianos, hay hombres que lo daban todo por el Señor y hoy día lo cuestionan todo. Porque ha sucedido lo que dice este versículo. Me acuerdo del pasaje de Abraham, cuando Abraham saca a Lot y lo lleva, ¿cierto? Como una parentela, se lo lleva como familia y llega a un lugar y dice, bueno, si tú eliges la izquierda, estoy haciendo cortita la historia, ¿eh? Si tú eliges la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo me voy a la izquierda. Elige, le dice a Lot, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué hace Lot? Elige la mejor parte, según él. Entonces, dice la Escritura que Lot se estableció en un lugar y que de a poco fue acercándose a la ciudad. Yo creo que Lot ya ni se dio ni cuenta cuando ya tenía un dividendo que pagar. No se dio ni cuenta cuando tenía que pagar contribuciones. Porque el Señor le había dado un terreno, ¿verdad? Pero él se metió en la ciudad. No sé si me logra entender. Él se metió en un lugar donde Dios no le dijo que se metiera. ¿Cuál fue el precio de eso? Que su esposa se enraizó tanto con el lugar, se enraizó tanto con las joyas, se enraizó tanto con lo material, que ella no quería salir. Que ella miró hacia atrás y dijo, esto lo estoy perdiendo. Dios le estaba dando la oportunidad más grande. Pero ella miró hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está, hermanos, es que hoy día el materialismo ha crecido, pero de una manera tan impresionante, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, como si fuera la solución para tu vida, como si fuera la escapatoria. Y el hombre se le olvida que solamente aquí va a vivir 80, 100, 120 y nada más. La solución para nuestra vida está en Cristo, está en el Señor. Entonces, es importante, me cambió la voz de tomar agüita. Es importante darnos cuenta de cómo el Señor conoce el pasado, dígame eso, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces, el Señor conocía a este varón Recab. Él sabía que lo tenía reservado para algo. Y en este momento el Señor lo saca ahí. Y lo saca para ponerlo como ejemplo de obediencia ante todo un pueblo. Que entre comillas, el pueblo era el pueblo de Dios. El pueblo que cruzó el mar rojo, que pasó el Jordán, que sacó piedra y la puso como testimonio. O sea, un pueblo que vio la mano del Señor. Un pueblo que vio la protección de Dios. Un pueblo que también vio cuando Dios se enojaba, ¿cierto? Y caía sobre ellos muchos castigos, por así llamarlo, o juicios de parte de Dios por la desobediencia. Entonces el pueblo sabía cómo pensaba Dios. Pero aún así, hermanos, hay una atracción hacia lo malo. Aún así hay una atracción hacia lo prohibido.
¿Se acuerda usted el pasaje cuando Josué está para conquistar Jericó? ¿Se acuerda el pasaje que el Señor dice, no tomes del anatema? ¿Se acuerda que el Señor le prohíbe que tome el anatema? El anatema era lo maldito. Anatema era no tomar el manto, no tomar el dinero y no tomar el oro. O sea, eso que era del rey, que estaba maldito. O sea, no tomen nada de eso. Pero ¿qué hace acá? Lo toma, lo esconde. O sea, hay una orden de Dios que no toques lo maldito. El que tiene oídos para oír, oiga esto, porque esto te rige este año para ti. No tomes lo maldito, no tomes lo que Dios te dice que no tomes. Amén. La persona puede decir, le pueden gustar muchas cosas, te pueden gustar muchas cosas, te pueden atraer muchas cosas de esta vida. Pero si Dios dice, no hagas. Mire, yo puse aquí, no hagas, no comas, no bebas, no lo tomes. Es un no. Por más que te guste, por más que te agrade. ¿Quieres edificar tu casa en el Señor, en la orden de Dios? Obedece esta palabra. No hagas, no comas, no bebas, no tomes lo que Dios te dice que no tomes. Santo es el nombre del Señor. Entonces, el caso del anatema, ¿cuál fue el resultado? Que Dios toma acá y le dice, ¿por qué nos perturbas? ¿Por qué tú perturbas al pueblo? ¿Por qué tú perturbas la relación que tenemos con Dios? Si Dios dijo no tomes del anatema, ¿por qué tú llegas y lo tomas? ¿Por qué tú llegas y lo escondes como si fuera el tesoro? Cuando Dios dice que eso es maldito, ¿por qué tú tomas lo prohibido? Entonces, ¿qué hace Josué? Toma no solamente a Acab, sino también a su familia, a sus hijos, a sus hijas, y los lleva a un valle. Y en ese lugar donde los lleva, lo apedrean. Todo Israel lo apedrea. Y después lo queman entero. A él y sus posesiones y el anatema. ¿Por qué? Porque todo se contaminó. Ahora, no es que Dios sea malo. Alguien dice, ¿cómo pudo Dios hacer esto? Dios, hermano, es sí o es no. ¿Me entiendes? Dios le dijo a Adán, no comas. Entonces, no llegó cuando comió, le dijo, hijo, te dije que no comieras ya, levántate, vamos. Pero no vuelva a comer, no vuelva a comer, ya entra. No es así. Dios le dijo una sola vez, no comas. Y él comió, fuera. ¿Qué vino sobre él? Muerte. ¿Me entiende? Es que Dios no tiene lugar para el pecado. Dios no tiene lugar para la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces queremos comenzar un año en obediencia, ¿no? Todo lo que has prometido a Dios, apresúrate a cumplirlo. Santo es su nombre. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra que el Señor está dando? Amén. Entonces, el Señor nos muestra con este caso de Josué, ¿cierto? Cómo llegó el castigo a esta familia, ¿cierto? Es como decir, el papá escondió, pero aquí, lamentablemente, la esposa y los hijos tuvieron que sufrir las consecuencias. Y si lo vemos hoy en forma comparativa, podríamos decir que cuando el dueño de casa se equivoca, arrastra a toda la familia. No es un tema, hermano, hasta el hijo, hasta el gato, todo lo que tiene la casa, todo como que paga un precio. Entonces, hay un problema ahí. La obediencia para Dios es importante.
Amén. Por eso que Jesucristo recalca, Jesucristo siempre lo remataba sus frases diciendo que él venía a hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. No es mi voluntad, es la de él. Eso demarcaba mucho lo que es la obediencia. Vengo a obedecer, en otras palabras. Yo obedezco, en otras palabras. Obedecer, obediencia. Amén. Dios no te puede bendecir si estás en desobediencia. Es como ilógico. Es ilógico. Es como decirle, Dios bendíceme, Dios bendice, pero si estás en desobediencia, ¿cómo Dios te va a bendecir? Es ilógico. Es como que Dios rompiera sus reglas. Es como Dios rompiera todo su trono y dijera, voy a terminar esto para obedecer a ese desobediente. No. Es ilógico. ¿Me dice amén? Es ilógico a eso. Entonces, es imposible, no es que yo lo diga, sino que es según el canon de Dios, que Dios bendiga a un desobediente. Entonces, Dios te está demandando este año, ¿qué cosa? Obediencia. Diga a toda la iglesia, ¿qué te está demandando? Obediencia. La desobediencia en estricto rigor impide la bendición de Dios sobre ti, hacia tu vida. No mezclarse con el anatema. Entonces, aquí hay algo que el Señor muestra. Dice, llámate a los recabitas y llévalos al templo, llévalos a una sala del templo. Era como el templo grande así, y tenía salas, y una de las salas le dijo, ponele ahí y sírveles vino. El problema no está, acuérdese, en el vino, no está el problema ahí, sino está, no es que Dios diga, no quiero que beban vino, porque acuérdese que el Señor bebió vino en la boda de Caná. No es un tema de eso, sino más bien el tema es cómo Dios ve, cómo se arraigó profundamente la obediencia en los nietos, porque ahí estamos hablando ya de nietos. No estamos hablando de que Dios llamó a Recab, sino llamó a sus nietos, a los hijos de Jonadab. O sea, cómo fue pasando la obediencia de una generación, pasó a otra generación y después a otra generación. O sea, estamos hablando de que Recab dijo, vivamos en tiendas. Jonadab, vivamos en tiendas. Los hijos de Jonadab, vivamos en tiendas. Viendo cómo los demás tenían todo lo que querían tener. Pero había una orden imperativa, había algo que ellos no podían romper. Me gusta eso, pero no lo hago porque hay una voz que me dice que no debo hacer eso. Wow. Es fuerte, es interesante. Porque aquí en versículo 6, léalo. Versículo 6, versículo 35. Mas ellos dijeron, no, no beberemos. Ese no es potente, hermano. Porque ese no a mí me muestra carácter. ¿Me entiendes? Y aquí es donde topamos nosotros. De repente nos vemos ambiguos en decisiones. Nos vemos como muy dubitativos, como que la pensamos, como que la pensamos. En vez de decir directamente no al aborto, lo pensamos. ¿Dónde está el carácter de la iglesia? ¿Me entiendes? Las cosas que están sucediendo, en vez de ser radicales en lo que tenemos que ser radicales, dudamos. Pero aquí hay un no con carácter. Un no que dice realmente no, no beberemos. Te pueden poner las condiciones, te pueden poner el mejor escenario, te pueden presentar de 1000 colores todo, pero si hay una voz que te dice que no lo hagas, puede ser todo de multicolor, muy atrayente, muy bonito, copas de oro, puede ser todo, hermano. Pero si hay una voz que te dice no, entonces tú tienes que decir no. No,
No importa que se pierda lo que se tenga que perder. No importa que el sacerdote sirvió, el profeta sirvió el vino, copa linda, taza linda, mesa, todo decorado. Que se pierda todo eso. Prefiero que se pierda eso, ¿no es cierto? Pero no perder a Dios. Porque la gente no sabe, no tiene idea de la relación que uno debe tener con Dios. Lo importante de la relación con Dios. La importancia de relacionarse con Dios a diario. Santo es el nombre del Señor. Lo importante que es para Dios que tú te relaciones con Él constantemente en obediencia. Entonces de repente, hermanos, llegamos y somos muy débiles. Y el Señor quiere que seamos más radicales, tener más carácter, un Sadrat, un Mesad, un Abednego. Amén. Tener claro quién soy y para dónde voy. Pero no dejarme arrastrar por la corriente de este mundo. Porque lo que el Señor me habla a mí de este pasaje es que debo ver mi carácter, debo ver mi forma de servir a Dios, si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, si soy radical o me dejo llevar. Claro, porque usted puede decir, no, yo creo en Dios. Pero del dicho al hecho, mucho trecho. Yo conozco una persona que le entregaron su casa, pero le entregaron su casa después que la arrendó varios años y los arrendatarios no se querían ir, se la entregaron. Pero se la entregaron como, no es el caso de nosotros, pero como la entregan los arrendatarios que tienen mala convivencia. Más encima le entregaron la casa con unas cruces con sal en todos lados de las piezas, en todo lugar. Entonces yo buscando ahí qué lo que era, qué significaba esta cruz con sal, significa maldición, es un rito de hechicería, significa maldición, significa pobreza, miseria y enfermedad. O sea, la persona que viva en esa casa va a vivir enferma, va a vivir en pobreza y va a vivir maldecida. Entonces yo le decía a esta persona que a los hijos de Dios esas cosas no nos tocan. Si tú crees en el Señor, si tú crees en Dios, tienes que afirmar cada vez más tu vida en Él. Le decía, ¿por qué? Porque no solamente decirlo, no es solamente decir yo creo en Dios. Tus hechos tienen que avalarlo. Es decir y el hacer. Entonces, yo sé que los hijos de ella, los nietos de ella no están en esta generación de recap, ¿cierto? Sino que están más bien betunados con el mundo. Entonces, que claro, tú crees en Dios, pero tu hijo, tu nieto. Entonces, si tú me dices, no, yo voy a vivir sola, entonces, ora, declara salmos, lee la palabra, congrégate, empieza a poner música, adoración, alabanza, bendice el lugar. Pero si tú abres puertas a tus hijos, que son ya grandes, este típico hijo que no quiere salir de la casa y tiene 40 años, no quiere salir, entonces si ese hijo le gusta el trago, le gusta a las mujeres, le gusta todo lo pervertido, entonces, claro, la maldición va a ser un caldo cultivo ahí. Se va a fundir en esa condición. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ser radical. En mi casa adoramos a Dios. Si a usted no le gusta adorar a Dios, en el caso de ella, que ella ya es adulta y sus hijos su hijo es mayor y su nieto es mayor, entonces la puerta está abierta. Usted se va de acá.
Eso nos falta, hermano. Carácter. No, es que mi hijo, es que mi nieto, el nieto ya está hediondo, grandote, el hijo grandote, hediondo, peludo, hermano. Lo único que quiere es cerveza, lo único que quiere es trago, lo único que quiere es pasarlo bien, desaparece de 3 fines de semana seguidos, y ahí lo tiene en tu cuartito, sácalo de la casa. Muestra el carácter. Tú amas a Dios, muéstrale. Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero no avales la desobediencia. Por eso me impacta lo que dice este pasaje, cómo estos nietos dicen, mi padre Jonadab nos dijo, no lo haga. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debe hacer la iglesia? Obedecer. O sea, hay muchas cosas, yo sé, estoy seguro que Dios le ha puesto en su mente ahora, en las cuales usted tiene que obedecer. Que yo tengo que obedecer. De repente, hermano, me da la impresión como que a veces la gente quiere escuchar un consejo diferente. Quiere escuchar que uno les diga, no, manténlo ahí en la casa, dale sopita, cuando llegue con la caña, dale algo que lo levante. No sé, hermano. No, hermano. ¿Hasta cuándo alimentar el pecado, hermano? Santo es su nombre. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Dice, no edificaréis casa ahí. No gastes tu recurso ahí. No edifiques casa ahí. Amén. No siembres. No plantes viñas. No hagas nada de eso. Y mire lo que dice. Y tus días serán más largos. Tus días serán más en la tierra. O sea, como si no planto, no siembro. ¿Cómo voy a vivir más? ¿Se puede o no? O sea, me está diciendo, es Dios el que te está mirando y es Dios el que te va a sustentar. Es Dios el que te alimenta. Es Dios el que te bendice. Es Dios el que te provee todos los días de tu vida. Y este 2020 Dios te proveerá cada día. Cada día, si obedeces a Dios, te proveerá cada día. ¿Usted sabía que la obediencia está condicionada? La obediencia está condicionada al hacer. Porque el Señor dijo, si tú haces esto, te irá bien. En otras palabras, si tú cumples mi palabra, te irá bien. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Si no lo haces, te irá mal. Entonces, ¿por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué me va bien? Ahora, esto no es comparable, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos, decir, Dios es el que provee, Dios es el que sustenta, amén. Es nuestra fe la que nos lleva a entenderlo. Pero la gente que está embaucada en el materialismo, lo hace todo, hermano, por lo visible, no por fe. No por fe. Los narcotraficantes, los que roban de cuello y corbata, los que están en los altos mandos. Toda esa gente está, hermano, envenenada con el materialismo. No confían en Dios. Dicen, pero no hacen. Tienen un bonito discurso, pero no lo hacen. Ese es el problema. El problema es que si yo obedezco a Dios, usted obedece a Dios, nos va a ir bien, bien, diga bien a eso. Entonces, avancemos un poquito. El Señor hace un reclamo, diga conmigo reclamo. El Señor dice, bueno, yo a este pueblo le he estado hablando y este pueblo no oye.
Pero hay una familia que su padre plasmó la obediencia en ellos y estos sí obedecieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Mire, hermano, a mí esto me cala profundamente. No le niego, hermano, que hoy día vine muy cansado a predicar. No le niego que hoy día mi mente no sumaba 2 más 2. Pero confío en el Señor. Y paso adelante en obediencia a Dios. Entonces, lo que yo veo aquí en este pasaje, ya para ir terminando, porque daba más, pero vamos a ir terminando, cómo Dios premia esto, porque Dios es galardonador. Dios premia la obediencia, amados. Hay miles de pasajes en la Biblia donde te va a mostrar que Dios premia la obediencia. Pero aquí vamos a ver solamente uno, ¿cierto? Veamos el versículo 19 del mismo capítulo de Jeremías, capítulo 35, versículo 19. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando yo era chico, hermano, cuando leía esta parte me estremecía el cuerpo. Porque me imaginaba a Dios así con un tremendo ejército, hermano. Y me daba algo así como que, wow. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aleluya. Clame ahí a la sangre del Señor. Dice, no faltará de Jonadab. De Jonadab. Es que aquí el tema podría haber dicho de Recab, ¿cierto? Pero lo premia a Jonadab porque Jonadab aprendió bien la obediencia y la pudo plasmar en sus hijos. Entonces, por eso nombra a Jonadab, porque Jonadab es como decir Recab. ¿Me entiendes? O sea, es lo mismo. Es como decir, este tiene la misma marcada, tildada la obediencia de su padre. ¡Wow! Entonces, es como Jesús aprendió la obediencia y dijo que él venía a obedecer. Y la obediencia lo llevó a lo más alto. Y lo más alto es la presencia de Dios. Mire, hasta aquí llegó el polvo del caballero que estaba barriendo allá afuera. Ahí es donde los porteros tienen que tener visión. Pues si estás barriendo, cerrar la puerta. Bendito sea Dios. No faltará, mire lo que dice, no faltará de Jonadab, ¿cierto? Hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia. Hermano, ese es el premio máximo, hermano. Eso es lo máximo que Dios nos puede dar. Estar en su presencia. En su presencia, hermano, está todo. Lo tienes todo. No te falta nada. El Señor dijo, yo soy la vida. Tienes vida. No hay enfermedad. No hay dolencias. No hay envejecimiento. En su presencia lo tenemos todo. Mire, como Dios vio en ellos su obediencia diaria, porque eso es lo que yo veo, una obediencia diaria, no es una obediencia por ciclo. No es que el ciclo es un círculo, entonces empiezo aquí obedeciendo, desobedeciendo, obedezco. Desobedeciendo, obedezco. Así no es la obediencia que el Señor nos pide.
Amén. No me tengo que poner obediente el último día del año o el primer día del año. Tengo que ser obediente todos los días del año. Entonces, aquí dice el Señor, mire, ¿cómo lo termina? Dice, en mi presencia todos los días. Amén. O sea, todos los días el Señor estará asistiendo. Todos los días el Señor estará cubriendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo, Él te librará. O sea, todos los días la presencia del Señor, Él te librará. Él te sacará de situaciones difíciles. Él te cubrirá, Él te defenderá, Él te protegerá. Todo lo hace el Señor. Entonces me marca cuando dice todos los días. O sea, la presencia del Señor está todos los días. Todos los días. En Cristo Jesús lo tenemos en el corazón, y al tenerlo en el corazón, Él está todos los días con nosotros. ¿Qué debemos de cuidar nosotros? Obedecer. ¿Cuándo? Todos los días. Obedecer. Sí, mi Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Entonces, hay mucha ambigüedad y eso tenemos que erradicarlo, sacarlo de nuestras vidas. Yo quiero una familia que mis nietos, que mis bisnietos, y si llego a ver tataranietos, hablen lo mismo que les estoy hablando hoy en día. Amén. Lo mismo. Los hijos se ponen soberbios en una edad. Hay que reforzar la enseñanza. A nuestros hijos, al Davo, a la Danitza, proverbios. Capítulo, resumen. ¿Qué dice el capítulo que leyó? Todos los días. ¿Cómo lo hago, pastor? Métalo a leer proverbios. Sabiduría. Está de vacaciones, el niño no tiene que leer. No, compren una Biblia, compren un cuaderno, un lápiz y póngalo a hacer un resumen, leer. ¿Qué entendiste del primer capítulo? El segundo capítulo. No tiene que cerrar los ojos en la noche, sino antes haya hecho el libro de proverbios. Hay un joven que hasta el día de hoy me agradece, porque un día la mamá ya no sabía qué hacer con él. Y le dije, hermana, usted le va a comprar un cuaderno y una Biblia y va a hacer todo un estudio de proverbios. Y después me lo va a traer el día domingo y me va a mostrar el estudio que hizo. Y hermano, hasta el día de hoy cuando me ve me dice, pastor, gracias. Porque ahí enseña todo lo que es la sabiduría, cómo conducirse como hijo, cómo respetar a los padres. ¿Me dice amén a eso? Obediencia, diga conmigo obediencia. Vamos a Proverbios, ahí terminamos ya. Terminamos. Busque Proverbios, le voy a mostrar un pasaje. Oh, aleluya, santo es tu nombre, Señor. Con esto ya terminamos, amén. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Los hermanos dicen, en la obediencia está la ganancia. Amén. Proverbios capítulo 1. Vea el versículo 1 en adelante, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, dice, sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus
dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, versículo 8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Consejo, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Que tiene oídos para oír, oiga, lea conmigo. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, o sea, a su familia. ¿Qué pasa con un narcotraficante? ¿Qué pasa con el que vende drogas? Lo vende uno solo, pero toda la familia entra. Todos sufren. Hermanos, obedezcamos al consejo de la palabra. Es ahí es donde está la obediencia. Amén. Está la obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios este año? Después dice, tales son las sendas de todo lo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y a las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? O los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión, dice, reprensión. He aquí yo derramaré espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos le alaban? Por cuanto llamé y no quisiste oír. Entendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Escuchó eso? La prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Póngase de pie, iglesia. Dele más fuerte el aplauso al Señor. Dele más fuerte. Oramos, damos gracias. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una familia. Todas las familias no son iguales. Pero, ¿qué le parece si entregamos la familia al Señor? ¿Qué le parece si usted dice, Señor, mis hijos